El contexto de este devocional es Génesis 31, 17 al 55. Si no estuviera conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, estoy seguro que me dejarías ir ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y por eso te reprendió anoche. Labán le respondió a Jacob: las hijas son mis hijas, y los hijos son mis hijos, las ovejas son mis ovejas, todo lo que aquí ves me pertenece. Pero ¿qué puedo hacerles hoy a estas hijas mías o a los hijos que ellas han tenido? Ven ahora y hagamos un pacto tú y yo, y que este sea un testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Jacob les dijo a sus parientes: recojan piedras. Y ellos tomaron piedras e hicieron un montón, y allí sobre el montón de piedras comieron. Labán lo llamó Yegar Sadutá, y Jacob lo llamó Galaad, porque Labán dijo: este montón de piedras es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso se le conoce con el nombre de Galaad y de Mizpá, pues dijo: que el Señor nos vigile a ti y a mí ahora que nos separemos el uno del otro. Si acaso humillas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros, pero Dios nos ve y es testigo entre nosotros dos. Además Labán le dijo a Jacob: mira este montón de piedras y esta señal que he levantado entre nosotros dos. Que este montón de piedras y esta señal nos sirvan de testigos, de que ni tú ni yo pasaremos más allá de este montón de piedras, ni de esta señal para hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, el Dios de tus padres, juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por aquel que era el temor de Isaac su padre. Luego Jacob ofreció sacrificios en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Después de comer, pasaron la noche en el monte. A la mañana siguiente, Labán se levantó y besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo. Después de eso, se fue de regreso a su lugar. Génesis 31, 42 al 55. Luego de dar rienda suelta a todo el enojo y la frustración que había guardado durante los 20 años que había trabajado para su suegro, Jacob proclamó que la protección de Dios sobre su vida había impedido que Labán tomara lo que le pertenecía. A lo largo de todo aquel tiempo, Jacob había podido ver con claridad las malas intenciones de Labán para con él. Sin embargo, con la misma claridad había visto la mano de Dios protegiéndolo de cualquier daño que su suegro pudiera hacerle. Jacob sabía que Dios había sido testigo de cada uno de los abusos y atropellos de Labán, pero también era testigo de cómo el juez del universo le había hecho justicia frente a las injusticias de su suegro. Sin lugar a dudas, fue bueno que Jacob reconociera la presencia y la protección de Dios durante ese periodo de aflicción. Desafortunadamente, en ningún momento reconoció a Dios como su Dios, sino que se refirió al Señor como el Dios de su abuelo y de su padre. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Génesis 31, 42. Aunque Dios le había hablado varias veces, Jacob aún no consideraba que Dios fuera realmente su Dios. Piénsalo. Tal vez naciste en un hogar con padres cristianos y te sientes tranquilo pensando que quizás eso es suficiente. Sin embargo, debes saber que no alcanza con que tus padres, tu familia o tus amigos confíen en el Señor y vivan para Él. Dios requiere una fe personal en Él. Por lo tanto, asegúrate de poseer una fe propia y no una fe prestada. Al escuchar las palabras de Jacob, Labán respondió y dejó ver todo el egoísmo y la codicia que había en su corazón. Evidentemente, él jamás había respetado a su yerno. Para Labán, tanto las personas como los animales de Jacob eran suyos. Para él, Jacob no tenía derecho absolutamente a nada de lo que legítimamente había ganado a lo largo de tantos años de trabajo duro. No obstante, aunque para Labán lo más lógico habría sido llevarse todo aquello que consideraba suyo y despedir a Jacob con las manos vacías, tal como una vez lo había recibido, reconocía que no podía hacerlo porque Dios mismo se lo había impedido. Entonces propuso hacer un trato con su yerno. De ese modo, Jacob y Labán realizaron una ceremonia, un pacto de separación mediante el cual prometían no molestarse en el futuro.
Si Labán no podía recuperar los ídolos familiares, al menos podía hacer un acuerdo con Jacob que garantizara que él nunca haría uso de esos dioses para reclamar sus posesiones en el futuro. Como era costumbre, el acto simbólico consistió en compartir una comida sobre un montículo de piedras, las cuales conformaron un monumento al que llamaron Galaad en hebreo o Yegar Saduta en arameo, lo cual significa montículo del testimonio. Posteriormente, ese punto geográfico fue conocido con el nombre de Mizpah, que quiere decir atalaya. Este pacto expresa cuánto sospechaba Labán de Jacob. La idea de Mizpah es: si cruzas la línea, el pacto se anula y yo te mato. Mizpah nunca fue una solución amable ni un acuerdo amistoso entre Labán y Jacob para pedir al Señor que cuidara de ambos mientras estuvieran separados. Por el contrario, este fue un convenio entre dos engañadores pidiéndole a Dios que vigilara entre ellos cuando uno no pudiera ver al otro. Aunque actualmente el nombre Mizpah se interpreta como unión, confianza y compañerismo, su significado original fue el de separación, desconfianza y advertencia. Mizpah fue en realidad un pacto de no agresión entre Jacob y Labán, y la advertencia firme de que si alguno de los dos incumplía el acuerdo para perjudicar al otro, podía darse por muerto. La mejor solución para los problemas que Jacob tenía con su suegro fue separarse de él. Los conflictos y la desconfianza eran extremos, por lo tanto, la separación también fue extrema. A veces, aunque existan lazos familiares, las relaciones se hacen imposibles, y entonces, lo más sabio para mantener la paz es que haya una separación. Esto sucedió, por ejemplo, entre Abraham y su sobrino Lot, y también entre Abraham y su hijo Ismael y la madre de este. Después de una despedida adecuada, Labán vio a sus hijas y a sus nietos por última vez. Jacob llevó a su familia a Canaán y nunca más regresó al lugar donde su suegro vivía. Por fin, la larga y tormentosa relación entre Jacob y Labán había llegado a su fin. Esta es la última vez que la Biblia menciona a Labán. Labán es el ejemplo desafortunado de un hombre codicioso y mundano, que sabe acerca del Dios verdadero porque ha recibido su bendición y protección por haber estado relacionado a Jacob, pero que decidió continuar en su idólatra y egocéntrico estilo de vida. En su insaciable búsqueda por el éxito y poder mundanos, perdió su familia, gran parte de su riqueza y la esperanza de vida eterna a través de la fe en Dios. Sin lugar a dudas, Labán fue un hombre que, habiendo tenido la oportunidad de hacer las cosas bien, eligió mal. En lo que respecta a Jacob, Dios continuaría trabajando en su vida, corrigiendo conductas y actitudes equivocadas arraigadas a lo largo de los años. En aquel momento, Jacob se separó definitivamente de Labán, y fue el Señor mismo quien quiso que fuera así, ya que Labán era un hombre mundano, y Jacob necesitaba ser librado de este mundo a fin de vivir de todo corazón para el Dios de sus padres.